Imagínese la escena. El pueblo de Israel finalmente había regresado del exilio en Babilonia. Después de décadas como extraños en una tierra lejana, estaban de regreso en el lugar que Dios les había prometido a sus antepasados. Pero la otrora gloriosa ciudad ahora estaba en ruinas. Jerusalén, el corazón de la adoración de Dios, parecía más un cementerio de piedras rotas que la tierra próspera que alguna vez fue. La gente, al llegar, se encontró con un dilema. Tuvieron que empezar sus vidas desde cero. Entonces, con mucho esfuerzo, comenzaron a reconstruir sus casas, plantaron sus viñedos, cuidaron sus rebaños y trataron de establecer una nueva rutina. Cada uno se preocupaba por asegurar el sustento de su familia, construir sus propias casas, decorarlas, hacerlas confortables. Después de todo, después de tanto sufrimiento en el exilio, querían estabilidad. Pero, mientras sus casas iban tomando forma, se descuidó un detalle muy importante. El templo del Señor todavía estaba destruido. Pasó año tras año y nadie tomó la iniciativa de reconstruirlo. Al principio había ganas, pero pronto surgieron dificultades. Los enemigos circundantes no querían que Jerusalén fuera restaurada e impusieron obstáculos. El cansancio y la inseguridad se acumulaban. La gente empezó a pensar, tal vez aún no es el momento adecuado, tal vez Dios entienda que primero debemos cuidar de nosotros mismos. Y así, el templo quedó como estaba, en ruinas, abandonado, un recordatorio silencioso de la falta de prioridad espiritual del pueblo. Fue en este escenario que Dios resucitó a Ageo. No era ni un guerrero ni un líder político. No era un sacerdote de linaje noble, pero Dios lo eligió para una misión clara: despertar al pueblo de su complacencia y devolverlo a su propósito original. Ageo no llegó con promesas vacías ni palabras suaves. Su mensaje fue directo, fuerte y lleno de urgencia. Dios habló a través de él, y su voz resonó en las calles de Jerusalén, llamando la atención de todos. Esta gente dice, aún no ha llegado el tiempo en que es necesario construir la casa del Señor. Pero es hora de que habitéis en casas suntuosas, mientras esta casa permanece en ruinas. El impacto de estas palabras fue inmediato. La gente empezó a mirarse unos a otros, avergonzados. Sabían que Ageo tenía razón. Había tocado un punto que nadie se atrevía a mencionar. La verdad es que el problema no era la falta de recursos, ni la oposición enemiga. El problema fue en el corazón. Estaban priorizando sus propios intereses, mientras que la presencia y la adoración de Dios habían pasado a un segundo plano. Ageo continuó, con la autoridad de quien no habla por sí mismo, sino como portavoz del Señor. Sembraste mucho y recogiste poco. Comes, pero no te sacias. Bebes, pero no te alegras. Estás vestido, pero nadie se abriga. Y el que recibe salario lo recibe en una bolsa agujereada. Estas palabras sorprendieron a la gente. Era como si Dios les mostrara que todo el esfuerzo que habían estado haciendo para asegurar su estabilidad no estaba dando los frutos esperados. Trabajaron duro, pero nunca pareció ser suficiente. La comida nunca saciaba del todo. El dinero desaparecía como si lo hubieran metido en una bolsa con agujeros. Era como si algo invisible estuviera obstaculizando su prosperidad. Y luego vino la explicación. Sube al monte, trae leña y edifica la casa, y yo me deleitaré en ella, y seré glorificado, dice el Señor. El mensaje de Ageo no fue solo una advertencia, fue un llamado a la acción. Dios no solo estaba diciendo que estaban equivocados, sino también dando una solución clara. Haz de mi hogar tu prioridad y te bendeciré. Esas palabras comenzaron a resonar en los corazones.
La gente sintió que algo en su interior despertaba. La culpa, que antes había sido sutil, ahora se volvió imposible de ignorar. Necesitaban hacer algo, necesitaban cambiar, pero ¿realmente obedecerían? Las palabras de Ageo resonaron por las calles de Jerusalén. La gente se reunió para escucharlo, pero en el fondo muchos todavía intentaban justificar sus acciones. No nos equivocamos al cuidar de nuestras familias, pensaron. Es natural que primero debamos garantizar nuestra seguridad antes de reconstruir el templo. Pero Dios conocía sus corazones y a través de Ageo trajo una palabra aún más fuerte. Un llamado a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en sus propias vidas. Considera tus caminos. La voz del profeta sonó como un trueno. El silencio se hizo cargo. Esa sentencia no fue una petición, fue una orden divina. Dios no solo estaba llamando su atención, sino que los desafiaba a mirar los resultados de sus decisiones. Ageo continuó: siembras mucho, pero cosechas poco. Comes, pero nunca estás satisfecho. Bebes, pero todavía tienes sed. Usas ropa, pero todavía tienes frío. Trabajas, ganas dinero, pero es como si lo metieras en una bolsa con agujeros. Las palabras dieron en el clavo. La gente sabía que era verdad. Trabajaron duro para reconstruir sus vidas, pero todo pareció ir mal. La tierra no producía como antes. Los animales estaban débiles, las cosechas menguaban. Cuando conseguían algo, su sustento pronto se agotaba y el esfuerzo nunca parecía suficiente. La pregunta que muchos hacían en silencio fue ahora dicha en voz alta por el profeta: ¿por qué? Y la respuesta fue directa: por mi casa que está en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. El problema nunca fue la falta de trabajo o esfuerzo. Estaban fracasando porque habían dejado a Dios en un segundo plano. La vida de cada uno giraba en torno a sus propias preocupaciones, pero nadie se detenía a pensar en lo principal. Estaban descuidando la presencia de Dios en medio de ellos. Y como consecuencia, la bendición del Señor había sido retenida. Por eso impidí que los cielos dieran rocío y que la tierra produjera su fruto. Llamé sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el grano, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda la obra de vuestras manos. El impacto fue inmediato. Ahora todo tenía sentido. No fue mala suerte, no fue incompetencia, no fue solo una fase difícil. Era Dios tratando de llamarlos a regresar. La gente se dio cuenta de que no importaba lo duro que trabajaran, si Dios no estaba con ellos. Estaban tratando de construir una vida sin la presencia del Señor y nunca funcionaría. La exhortación de Ageo fue un llamado al arrepentimiento. Pero la gran pregunta ahora era: ¿obedecerían? El silencio que se apoderó de Jerusalén después de las palabras de Ageo no se parecía a ningún otro momento. No fue un silencio de duda o resistencia, sino de un pueblo profundamente impactado. Por primera vez en mucho tiempo, todos se detuvieron a reflexionar seriamente sobre lo que habían hecho y lo que no habían logrado hacer. Zorobabel, el gobernador, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Como líder político, había permitido que la reconstrucción del templo quedara en el camino. Josué, el sumo sacerdote, sintió que se le encogía el corazón. Su papel era guiar espiritualmente al pueblo, pero incluso él se había resignado a la situación. Y la gente, sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: el temor del Señor. Pero no fue un miedo paralizante, sino un despertar espiritual. Finalmente entendieron que Dios no los estaba castigando por su crueldad, sino tratando de llamar su atención sobre lo que realmente importaba. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Por primera vez en años, todo el pueblo, desde el más noble hasta el más sencillo,
tomó una decisión unánime. Reconstruiremos el templo del Señor. Los hombres dejaron en el suelo las herramientas de construcción que habían utilizado anteriormente en sus propias casas y las dirigieron hacia el templo. Los artesanos, los albañiles, los carpinteros, los líderes y los trabajadores comunes, todos se unieron con un solo propósito. Todos comprendieron que debían hacer su parte para restaurar no solo un edificio, sino la conexión de toda la nación con Dios. Y fue en ese momento que Ageo trajo una nueva palabra, diferente de las advertencias anteriores. Su voz ya no era de reprimenda, sino de aliento. Yo estoy contigo, dice el Señor. Cómo estas palabras sonaron como un bálsamo para el corazón del pueblo. Dios no solo los había llamado al arrepentimiento, sino que ahora garantiza tu presencia. No estarían solos en este viaje. Si antes el esfuerzo parecía en vano, ahora cada piedra que se colocara, cada madera que se aserrara, cada clavo que se fijara tendría la bendición del Todopoderoso. Y entonces, con corazones renovados y propósito restaurado, el pueblo comenzó a reconstruir el templo. ¿Pero sería esto suficiente para que regrese la gloria del Señor? El sonido de los martillazos y del trabajo duro resonó por toda Jerusalén. La gente estuvo completamente involucrada en la reconstrucción del templo. Cada piedra colocada, cada trozo de madera arreglado, fue un testimonio de obediencia y retorno al propósito divino. Finalmente, habían comprendido que nada en sus vidas funcionaría si Dios no estuviera en el centro. Pero cuando los muros comenzaron a levantarse, algunas personas mayores que habían visto el primer templo de Salomón comenzaron a llorar. Recordaron la gloria de la antigua casa de Dios, el oro brillante, la fragante madera de cedro, la grandeza que maravillaba a cualquiera. El templo que estaban construyendo ahora parecía sencillo, modesto, casi insignificante en comparación. Los más jóvenes, que nunca habían visto el primer templo, miraron a los mayores sin comprender. ¿Por qué lloraban? ¿No fue un momento de celebración? Fue en ese momento que Ageo trajo otra palabra del Señor. Dios vio el corazón del pueblo y supo que, en el fondo, muchos estaban desanimados porque el nuevo templo les parecía pequeño y sin el esplendor del antiguo. Entonces, a través del profeta, Dios habló algo que nadie esperaba escuchar. ¿Quién entre vosotros vio esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada ante vuestros ojos? Era verdad. A los ojos humanos, el nuevo templo parecía insignificante. Pero entonces, Ageo entregó la promesa que cambiaría todo. Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significó esto? Dios estaba señalando algo mucho más grande que muros de oro o piedras preciosas. Él estaba prometiendo que la verdadera gloria no estaba en la apariencia del templo, sino en lo que sucedería en él en el futuro. Y luego vino la declaración más poderosa. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, dice Jehová de los ejércitos, y en este lugar daré paz. La gente guardó silencio. ¿Cómo podría ser mayor la gloria de este sencillo templo que la del magnífico templo de Salomón? ¿Cómo podría algo tan humilde superar la grandeza del pasado? La respuesta residía en un misterio que solo se revelaría siglos después. Ese templo sería el mismo donde Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, pondría un pie y enseñaría. Ese templo, que ahora parecía insignificante, algún día tendría en medio de él al mismo Dios encarnado. Y efectivamente la promesa se cumplió. El templo de Salomón era glorioso, pero nunca conoció la presencia de Jesús. Pero ese segundo templo
incluso modestamente reconstruido, vio la manifestación de la gloria de Dios en la persona de Cristo. Dios no estaba simplemente restaurando un edificio, sino estaba preparando el camino para la mayor restauración de la historia, la venida del Mesías. Y así, con esa poderosa promesa, la gente trabajó aún más duro, porque sabían que estaban construyendo algo mucho más grande de lo que podían imaginar. El templo estaba casi terminado. El pueblo, que antes vivía desmotivado y alejado de Dios, ahora trabajaba con propósito y expectativa. Habían aprendido una valiosa lección. La obediencia al Señor trajo no solo restauración, sino también bendiciones. Fue entonces cuando Ageo recibió otra palabra de Dios, un mensaje que sellaría su misión profética y daría nuevo aliento al pueblo. Se presentó ante Zorobabel, el gobernador, y proclamó: «Considerad, os ruego, desde hoy en adelante, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, estabais en problemas. Cuando alguien esperaba 20 medidas de trigo, solo eran 10. Cuando fueron a sacar 50 toneles de vino, solo encontraron 20. Todo lo herí con sequía y plaga, pero ustedes no recurrieron a mí». La gente escuchó en silencio. Recordaban bien esa época. Todo lo que intentaron fracasó y parecía que la vida nunca prosperaba. Pero ahora todo había cambiado. Entonces Ageo declaró algo poderoso. «Pero desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que el templo del Señor fue puesto sobre sus cimientos, desde este día os bendeciré. Lo que antes era escasez, ahora sería abundancia». El Señor estaba restaurando lo que se había perdido. Lo que plantaron crecería, lo que cosecharan lo multiplicarían. Dios estaba abriendo las compuertas del cielo porque su pueblo finalmente lo había puesto a Él en primer lugar. Pero el mensaje no quedó ahí. Dios tenía algo especial para Zorobabel, el líder que guió al pueblo en este camino de reconstrucción. Entonces Ageo miró al gobernador a los ojos y anunció: «Haré temblar los cielos y la tierra. Derribaré tronos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Derribaré los carros y a los que montan en ellos. Los caballos y sus jinetes caerán, cada uno por la espada de su hermano». Y luego vino la parte más grandiosa de la promesa. «En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, siervo mío, hijo de Salatiel, y te haré como anillo de sellado, porque yo te he escogido, dice Jehová de los ejércitos». Zorobabel se sorprendió. No era rey ni sacerdote, pero Dios lo estaba escogiendo para algo mucho más grande de lo que podía imaginar. ¿Qué significó esta promesa? En la antigüedad, los reyes utilizaban un anillo sellador para autentificar decretos y documentos. Este anillo representaba autoridad, elección y aprobación. Al decir que haría de Zorobabel un anillo sellador, Dios estaba poniendo su marca sobre él y asegurando que su nombre tuviera un papel especial en el plan divino. Y efectivamente, eso sucedió. Zorobabel entró en el linaje del Mesías. Si miramos la genealogía de Jesús, registrada en Mateo 1, 12, 13, veremos que Zorobabel es parte del linaje real que culminaría con el nacimiento del Salvador. Es decir, Dios estaba revelando que su plan no terminó con la reconstrucción de un templo. Estaba preparando todo para la venida de Cristo, y así Ageo completó su misión. Fue enviado a despertar a un pueblo desanimado, pero ahora vio ante él un pueblo renovado, un templo reconstruido y una promesa de un futuro glorioso. La bendición había sido restaurada. El templo estaba en pie. Se conservó el linaje mesiánico. Pero la lección más importante para esas personas y para nosotros fue la siguiente:
Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encarga de todo lo demás. Y así, sin que la gente lo sepa, esa pequeña y aparentemente insignificante reconstrucción era parte de un plan que cambiaría toda la historia de la humanidad. Porque de ahí, de ese mismo linaje, nacería el Rey de Reyes, Jesucristo, la verdadera gloria del templo y fuente de toda paz.